Hola chicos, seguimos con estos gobiernos peronistas. Vimos el ascenso al poder, vimos cómo Perón logró desde esta dictadura convertirse en presidente. Estuvieron ya trabajando ustedes con el primer gobierno de Perón, que comienza en el 46 con las elecciones y que después en el 52 vuelve a ganar las elecciones y comienza su segundo gobierno. Vimos que hay mucha diferencia entre el primer y segundo gobierno, un primer gobierno muy exitoso y un segundo gobierno donde Perón enfrenta mucha oposición y en el cual la oposición se va a unir y va a terminar gestando un golpe que va a dar fin al segundo gobierno de Perón, ¿no? El segundo gobierno de Perón tendría que haber terminado en el 58, termina en el 55 por este golpe militar. Y nace a través de este golpe este periodo cuyos líderes van a llamar Revolución Libertadora, que es el tema de esta clase. Los líderes golpistas le ponen a su dictadura el nombre de Revolución Libertadora porque supuestamente venían a liberar al país de el tirano que era Perón, ¿no? Y ahí ya empieza el primer problema que tienen en esta dictadura, porque en el intento de querer borrar a Perón, ¿no? Ellos querían que Perón se borre de la mente de los trabajadores. Eso le juega en contra y en realidad los trabajadores, cuando lo quieren obligar y prohíben a Perón, lo que van a hacer es recordar más este primer gobierno donde se vivía feliz según ellos, y lo que van a terminar deseando es el retorno de Perón. A partir de acá nace la resistencia peronista, ¿no? O sea, esta resistencia peronista que al principio es bastante leve, ¿no? Al principio es cantar la marcha peronista que estaba prohibido, escribir Perón vuelve en una pared, pero con el tiempo va a ir creciendo la violencia y el enfrentamiento con las distintas dictaduras que vamos a ir teniendo, va a hacer que la violencia vaya creciendo, ¿no? Y el punto culminante es esa dictadura del 76 al 83, que fue la más violenta de todas, ¿no? Pero ya este golpe, ¿no? Ya es bastante violento. Acuérdense que los militares, para derrocar a Perón, bombardean Plaza de Mayo, intentando matarlo. Y en ese bombardeo mueren 300 civiles, o sea, la aviación está bombardeando a sus propios habitantes. Eso es algo muy loco de este golpe, ¿no? Es tanto el odio que se le tenía a Perón que no dudan en bombardear a ciudadanos inocentes que están ahí con tal de eliminarlo. Al final no lo eliminan, Perón se escapa y huye al exilio, y a partir de acá la resistencia peronista va a tratar de que Perón vuelva. Bien, en su intento por borrar el peronismo, en el 57 hacen una reforma constitucional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Van a eliminar la constitución de 1949 que había hecho Perón e intentar volver a la de 1853. Y para hacer esta reforma se llaman a elecciones de los constituyentes. Y lo interesante de estas elecciones para la reforma constitucional del 57 es que el que tiene mayor porcentaje de votos es el voto en blanco, seguido por la UCR, que se había dividido en la Unión Cívica Radical Intransigente, liderado por Frondizi, y la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por el mítico Balbín. Entonces, la UCR se había dividido con dos dirigentes, Frondizi y Balbín. Pero en esta elección de acá, para la reforma constitucional, el que gana es el voto en blanco. ¿Qué quiere decir este voto en blanco? Perón, que estaba prohibido, ordena a la gente que vote en blanco. Y demuestra que aún en el exilio, si él da la orden, la gente le hace caso y sigue ganando elecciones. El que mejor entendió esto fue Frondizi. Frondizi se dio cuenta que sin el voto peronista era difícil ganar una elección. Entonces mandó un representante a que haga un pacto con Perón para que en las elecciones del 58 Perón ordene que lo voten a él. A cambio, él le prometió que iba a volver a ser legal al Partido Justicialista. Perón accede, en el 58 da la orden que los peronistas voten a Frondizi y gana las elecciones y comienza su gobierno, que tampoco llega al final, porque termina antes, en el 62, con otro golpe militar. ¿Qué pasó? Ese pacto que hace con Perón Frondizi le va a jugar en contra porque tiene que soportar, por un lado, la presión de Perón, que le decía, cumplí con el pacto,
Y por otro lado tenía los militares que lo seguían de cerca, ¿no? Y no le permitían que haga algo en donde ellos sospecharan que tenía afinidades con el peronismo. Y cuando Perón, al no cumplir Frondizi su promesa, da a conocer ese pacto, es una de las causas de este golpe. Y además Frondizi se había reunido unos años antes con el Ernesto Che Guevara, el mítico líder de la Revolución Cubana. El Che Guevara es argentino, pero es uno de los líderes de la Revolución Cubana, lo vamos a estudiar en unas clases. Después de ganar, de tomar el poder en Cuba, se entrevista con Frondizi. Cuando los militares se enteran que su presidente se había entrevistado con un líder comunista, los militares odian a los comunistas, es otra de las causas para este golpe. Entonces, a pesar de Frondizi, se puede decir que tenía buenas intenciones, quería lograr una política económica llamada desarrollismo, que en ese tiempo acá él fue el principal líder de este movimiento, y en Brasil era Kubitschek, que planteaba una autosuficiencia económica, ¿no? Un desarrollo industrial. Pero bueno, al final no sabremos si lo hubiera logrado o no, porque en el 62 fue sacado con un golpe. Pero bien, entonces la tarea de esta semana tiene que ver con la Revolución Libertadora.